Bueno, vamos a ver un video y vamos a reaccionar y a opinar básicamente del video eh, sobre si Eva tuvo un hijo del diablo. Sí, posiblemente Eva tuvo un hijo del diablo. Es un video que yo vi ya hace un tiempo, sino que en estos días en una clase de fe razonable bueno, digamos, se formó el tema acerca de si cuál había sido el pecado de Eva, si el huerto del Edén era real o era simbólico. Me preguntaron acerca si la manzana o el fruto del cual tomó Eva y mordió era un fruto literalmente, y por qué Dios parecía que, por qué ponía en un huerto, en un árbol, el fruto del conocimiento, del mal y de todas estas propiedades tan importantes en un fruto atractivo. O sea, ¿por qué Dios sugería que esto pasara? Y yo pues hablé un poco sobre el libro del Dr. William Lane Craig acerca del Adán histórico, en donde se habla de que mucho de Génesis 1 al 11 es simbólico, lo que Craig diría mito-historia, para otros protohistoria, entre otras cuestiones. Es una mezcla de una historia con un contenido real, pero con un uso de simbolismos que pueden ilustrarle al receptor una idea específica acerca de la cual Dios quería transmitir. Pero hay una versión, o digámoslo de alguna manera, hay un mito, por decirlo mejor, un mito acerca de lo que pudo haber sido realmente el pecado de Eva, ¿no? Y quiero que lo veamos juntos, lo comentemos. Es un video relativamente largo, voy a tratar de no hacer tantas pausas y vamos escuchando, ¿listo? Este video tiene más de 2 millones de reproducciones. Está bastante visto este video, así que bueno, creo que es un video que engloba el tema un poco y que nos puede dar alguna visión acerca de esto. Miremoslo. La historia del huerto del Edén. Muchos de nosotros conocemos la historia del huerto del Edén. Sabemos que Dios creó a Adán y Eva y los puso en un paraíso llamado Edén, y les pidió que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, Eva desobedeció. Eva comió del fruto y luego lo dio a su marido, Adán. Esta desobediencia causó que Dios los sacara del huerto y que toda la humanidad cayera. Ahora todos nacemos sujetos al pecado y a la muerte. Creo que todos conocemos ¿Pero eso. qué fue lo que verdaderamente pasó? ¿Alguna vez ha hecho usted la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Eva que causara la caída de toda la humanidad? La respuesta más sencilla sería que ella desobedeció a Dios. Sin embargo, la pregunta todavía no está contestada. ¿Qué fue lo que hizo? La respuesta no es difícil. Ella comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. La siguiente pregunta sí es un poco más difícil de contestar. ¿Qué clase de árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Sería un árbol de manzanitas? ¿Sería un árbol de peritas? La Biblia no dice que era un árbol de manzanas o de peras o de alguna otra fruta natural. El árbol de la ciencia del bien y del mal no era un árbol natural. Tampoco el árbol de la vida era un... Sí, no era un fruto, o sea, la Biblia dice que es un fruto, pero no dice si era una pera, una manzana o algo. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? natural. En Génesis 2 hallamos que Dios les permitió a Adán y Eva comer de todo árbol natural que era bueno para comer. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Génesis 2:9. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Génesis 2:16. Sin embargo, había dos árboles diferentes a los demás. En otras palabras, estos dos árboles no eran parte de todos los demás árboles naturales que Dios había hecho para comer. Estos estaban aparte. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y del mal. Génesis 2:9. Aquí vemos claramente que el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal no eran como los otros árboles. En otras palabras, no eran árboles naturales.
Un árbol de manzana produciría manzanas. Un árbol de pera produciría peras. Un árbol de naranja produciría naranjas. Es importante tener en cuenta aquí algo y es que cualquiera podría decir, no, es que Dios entonces no es tan poderoso como para crear un árbol que fuese lo suficientemente eh, bueno o necesario o, bueno, ¿cómo decirlo? O especial más bien, para que tuviese ese tipo de fruto. Sí, claro, sí, pero o sea, me parece lógico lo que el ejercicio que está haciendo quien está haciendo el video, porque el árbol no necesariamente tendría que haber sido un árbol y el fruto no necesariamente tenía que haber sido un fruto comestible en la medida de lo que implica comestible, ¿no? Eso es importante. Un árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué produciría? La respuesta es que tendría que producir ciencia del bien y del mal. Ujú. ¿Cuál árbol natural produce ciencia del bien y del mal? Ninguno. Ninguno. Estos árboles simbolizan otra cosa. Absolutamente. Un símbolo es algo que se usa para representar otra cosa. En la Biblia hallamos que Dios usa símbolos para decirnos algo que está escondido. Porque hay mucha gente que tiene problemas con esto, ¿no? Como con entender que Dios usa los símbolos precisamente para tratar de darnos a conocer un mensaje que de otra manera sería mucho más difícil de comprender, ¿no? La gente no entiende eso. O algún misterio. Por ejemplo, cuando la Biblia habla sobre una bestia usualmente representa un poder o un reino. También vemos que los profetas de Dios miraban muchos símbolos cuando Dios les mostraba un sueño o una visión. Y sabemos que el autor del libro de Génesis era el profeta Moisés. Y él recibió la historia de Génesis a través de una visión. Entonces, no sería algo extraño ni raro el que Moisés viera símbolos en su visión, así como muchos otros profetas como José, Daniel, Isaías y Eso Juan. es, eso es muy lógico, muy lógico. El árbol de la ciencia del bien y el mal no era un árbol natural, sino que representaba otra cosa. ¿Qué era ese árbol entonces y cómo podemos saber qué simbolizaba? Ahora, para los que dicen que tiene que ver esto con Caín, bueno, mucho, por eso tienen que ver todo el video. Lo vamos a saber en un momento más. Veamos cómo lo describe Eva para darnos cuenta qué era. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Génesis 3:6. Note que el árbol era, primero, bueno para comer. Segundo, agradable a los ojos. Tercero, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Estas tres cosas nos describen cómo era el árbol. Ujú. Estas eran las características del árbol de la ciencia del bien y del mal. Interesante. ¿Está de acuerdo? Sí. Interesante porque estamos precisamente contextualizándonos. Voy a ser muy claro en esto. No es que yo apoye la conclusión a la que llega el video 100%. Creo que es una leyenda judía, porque de hecho esto es parte de una leyenda judía sobre si Caín es realmente el hijo de la serpiente. Pero vamos a ser honestos y voy a ser honesto en la medida en la que como inicia el video es bastante lógico debido a que Dios usaría muchos símbolos o muchas formaciones retóricas para poder transmitir un mensaje en una época que de otra manera no podría haber sido transmitido sin los símbolos, ¿de acuerdo? Estas mismas tres características las usa el apóstol y profeta Juan en Primera de Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Primera de Juan 2:16. Note que aunque las palabras son un poco diferentes, sin embargo son las mismas tres características como el árbol de la ciencia del bien y del mal. 1. Eva dice, bueno para comer. Juan dice, los deseos de la carne. Se refiere a lo mismo. Es O sea, pueda que sí, pueda que no, ¿no? Es probable, dependiendo de si demuestra si es probable o no. Aquí estas semejanzas pueda que sean aplicables o no, pero démosle el, démosle el beneficio de la duda. ser de la carne o cuerpo.
2. Eva dice, agradable a los ojos. Juan dice, y los deseos de los ojos. Se refiere a lo mismo. Es materialismo puro, o lo que se ve, en pocas palabras, bonito. Tercero, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, dice Eva. Y Juan dice, la vanagloria de la vida. Se refiere a lo mismo. Es el deseo de ser alguien mejor, o saber algo más que otros. Yo estoy en principio de acuerdo, ¿vale? ¿Quiere decir que el árbol de la ciencia del bien y del mal representaba las tentaciones del mundo y del pecado? Acuérdese también que Jesucristo fue tentado en todo lo que hay en el mundo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa imagen de Jesús es brutal. Esa imagen la pintó una artista llamada Akiane. Y ella aseguró o tenía visiones del cielo que coincidieron con las visiones de un libro que luego más adelante les voy a reseñar sobre el cielo real de los Burpo. Burton o Burpo, algo así, de un niño que fue al cielo y vio a Jesús. Y básicamente cuando le mostraron esta imagen, él dijo, así es Jesús, ese es Jesús. Y era un niño. Interesante, ¿no? Un dato ahí para que ustedes sepan. Hebreos 4:15. Jesucristo, Yeshua HaMashiach, fue tentado en todo lo que hay en el mundo. Entonces, él también tuvo que ser tentado con las 3 clases de tentaciones que existen en el mundo. 1. Él fue tentado con los deseos de la carne cuando tuvo hambre y el diablo lo tentó a que convirtiese las piedras en pan. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Lucas 4:3. Segundo, él fue tentado con los deseos de los ojos y materialismo cuando el diablo le ofreció todos los reinos y riquezas del mundo. Y le dijo el Así es. diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Lucas 4:6. Él fue tentado, en el tercer punto, con la vanagloria de la vida cuando el diablo le retó a mostrar su poder delante de la gente de Jerusalén para que todos vieran quién era él. Y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí, abajo. Lucas 4:9. Entonces vemos que las mismas 3 clases de tentaciones que tuvo Eva son las mismas 3 que el mundo, el pecado y el diablo ofrecen. Aquí podríamos tener una larga discusión sobre si aplica o no el, la, la forma de silogismo que está tratando de hacer el símil, ¿no? O el paralelismo más bien. ¿Podría existir problemas? Sí, claro, porque no es 100% confiable crear estos paralelismos. Sin embargo, estas similitudes en general tienen precisamente un destello de posibilidad mucho más alto que cualquiera, y es que tiene que ver exactamente con el contenido del mensaje acerca de estos 3 aspectos que el video está tratando de mencionar. Entonces lo encuentro bastante posible. Pienso que entonces podemos decir que el árbol de la ciencia del bien y del mal era un símbolo que representaba las tentaciones que ofrece el mundo y el pecado. Pero, ¿qué simboliza el fruto del árbol? El fruto del árbol, sabemos que el árbol de la ciencia del bien y del mal representa las tentaciones del mundo y del pecado. Al entender esto, pudiéramos nosotros hacernos la pregunta, ¿qué produce las tentaciones del mundo y del pecado? 1. ¿Cuál es el fruto de los deseos de la carne? 2. ¿Cuál es el fruto de los deseos de los ojos? Y 3. ¿Cuál es el fruto de la vanagloria de la vida? La Biblia nos contesta estas preguntas en Gálatas. Y manifiestas son las obras, los frutos. Me gusta mucho es que este video usa muchos pasajes bíblicos que no necesariamente, o sea, que se tratan en el contexto, ¿sí? O sea, que no son tan difíciles de entender sin un contexto en específico, por lo que su contexto es muy reducido, muy básico. Eso me gusta mucho. La carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas. Gálatas 5:19. La Biblia nos declara cuáles son los frutos de la carne, y entonces tuvo que haber sido uno de estos frutos de los cuales Eva comió. Pero, ¿cuál de todos estos fue el pecado de Eva? El apóstol Pablo nos declara el misterio del pecado de Eva. Mire conmigo en 2 de Corintios. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo
que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Poderoso ese pasaje para usar respecto a ese argumento, la verdad. Aunque libre a la interpretación, claro. Ay, creo que vamos a hilar fino aquí para entenderlo. 2 de Corintios 11:2. Aquí el apóstol Pablo compara a la iglesia de Corintios con Eva. Él dice que él quisiera presentar a la iglesia como una virgen para su esposo, Cristo. Pero él teme que les pase lo que le pasó a Eva. Él teme que sean engañados, como lo fue Eva. Él teme que la iglesia le sea infiel a su marido, Cristo, así como le pasó a Eva. En otras palabras, él está diciendo de que él no quiere que sean infiel, como Eva fue cuando fue engañada. Él no quiere que pierdan su virginidad, así como Eva la perdió cuando fue engañada. Hasta aquí hago un pequeño paréntesis. Estaríamos entonces a punto de develar un gran misterio bíblico, en donde podría caber la posibilidad de que Eva no tuvo intimidad sexual con Adán en primer orden, sino más bien con otro. Sí, bueno, para quienes de pronto se asustan con este tipo de declaraciones, tranquilos. Ah, de ser esto cierto o de ser esto posible, no afecta en nada la fe que actualmente tenemos, ¿de acuerdo? O sea, es realmente indiferente saber si es Caín o no realmente hijo de la serpiente. Em, Más allá de que sea o no lógico. Pero no deben tener, digamos, miedo de aprender este tipo de cosas porque, pues, evidentemente son necesarias, ¿vale? Entonces, para los que tienen de pronto miedo o celo con estos temas, para que no tengan miedo exacerbado. Pero eso lo vamos a ir explicando poco a poco. Buenísima la música, ¿no? Bastante interesante. ¿Será posible que Eva haya sido infiel y haya cometido adulterio? Acuérdese que el primer fruto del árbol que Pablo menciona en Gálatas 5 es adulterio. En Proverbios 30 la Biblia dice que el adulterio es semejante a una mujer que come un fruto. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Proverbios 30:20. Entonces el acto sexual es comparado a comer. ¿Eva comió del fruto? Mire otro ejemplo, donde el acto sexual es comparado a comer una fruta. En este ejemplo vemos cómo la mujer compara a su amante con un árbol y ella come su fruto. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amante entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Cantar de los Cantares 2:3. Sí, se entiende el hecho de que no están diciendo, en Cantares no se está diciendo que el amado o que el varón sea literalmente un árbol o un manzano. Es un símbolo, un recurso literario que se usa para tratar de transmitir un mensaje. Es lo que el autor está tratando de decir. El árbol del Edén era un símbolo para tratar de eh, codificar o transmitir un mensaje. El apóstol Pablo estaba seguro y correcto en lo que habló. Él nos dice que el fruto del cual comió Eva fue adulterio. ¿Pero cómo? ¿Y con quién? La Biblia nos dice en 2 de Corintios que Eva fue engañada por la serpiente. ¿Pero acaso podría Eva tener relaciones sexuales con una serpiente? Ok, es otro Sí, símbolo, ¿no? la serpiente no era como muchos piensan. Muchos piensan que la serpiente era una culebra de las que conocemos hoy en día. Pero la serpiente no era como las serpientes que conocemos. Las serpientes que ahora conocemos son así porque Dios, acuérdense, las maldijo. Antes Ahí podría haber otro símbolo, ¿no? Digamos, ahí descartar esa posibilidad me parece muy radical. Es una posibilidad, pero descartar la posibilidad de que también ese recurso sea simbólico es una posibilidad. que Dios las maldijese, la serpiente era muy diferente a como es ahora. Antes de que Dios Perdón. maldijese a la serpiente, él era un ser erecto, erguido.
que podía caminar. Después de que Dios la maldijo fue cuando ese ser empezó a arrastrarse en el piso. Y Jehová Oh, Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:14. Entonces, ¿quiere decir que la serpiente antes no andaba sobre su pecho y antes no comía polvo hasta que Dios le dio esta maldición? También notamos de que antes de que Dios maldijese a la serpiente, ella era la más inteligente y astuta de todos los animales que Dios había hecho. eso es verdad. Antes de que Dios maldijese a la serpiente, ella podía hablar y conversar con Eva. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Note El efecto que la a voz, Eva ¿no? no se le hizo extraño que la serpiente pudiera hablar. Al contrario, ella sabía de que la serpiente tenía esa facultad de hablar y siguió conversando con ella porque era algo normal. Tan grande fue el pecado de la serpiente que causó que Dios cambiara su forma física. Le quitó los pies, le quitó la estructura y le quitó su capacidad de hablar. Vemos claramente de que la serpiente antes no era como lo es ahora. Dios la cambió totalmente. Bueno, aquí habría una pregunta que sería interesante dilucidar, ¿no? Y entonces, ¿de dónde vienen las serpientes que actualmente tenemos, ¿no? ¿Surgen directamente de la serpiente bíblica? Es una pregunta inverosímil, obvio, lo sé, pero es una pregunta honesta, ¿no? Valga la pena hacérnosla. La serpiente era tan similar al ser humano que su sangre podía mezclarse con la del ser humano. Eran tan similares y tan parecidos de tal manera que la serpiente pudo seducir a Eva y tener relaciones sexuales con ella. Y al hacer esto, ella cometió adulterio. El verdadero pecado entonces que cometió Eva fue adulterio. Esto parece ser toda una locura para muchos, pero la Biblia nos muestra muchas pruebas de esto. Primero, lo que Adán y Eva hicieron después de pecar fue cubrirse sus órganos sexuales. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3:17. Note usted que Adán y Eva se cubrieron las partes de su cuerpo donde ellos habían pecado. No se cubrieron sus bocas, no se cubrieron sus manos, pero se cubrieron sus órganos Eso es sexuales interesante. con los delantales. Buen punto. Cuando yo estaba pequeño y decía algo que no debería decir, Me cubrí yo la me boca. cubría la boca automáticamente. De la misma manera, Adán y Eva hicieron algo mal con sus órganos sexuales. Eso es interesantísimo. Nunca lo había pensado de esa manera y vea, es interesante. Por lo tanto, ellos se cubrieron sus órganos sexuales. Bastante evidente, ¿no es cierto? Segundo, la serpiente dejó una simiente, un hijo. Dios le dijo a la serpiente esto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3:15. Ujú. ¿Quiere decir que la serpiente había producido una simiente o un hijo? Después hablaremos de esto un poquito más adelante. Tercero, Dios castiga a la mujer en las partes de su cuerpo donde ella pecó. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran medida los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido. Génesis 3:16. Ujú, así es. A ver, aquí encontramos algo así como puntos suspensivos en la parte final de esta lectura. Y tu deseo será para tu marido. ¿Qué debería decir en los puntos suspensivos que no están detallados en la Biblia? O sea que su deseo de Eva no era para su marido. ¿Mm? Qué interesante, ¿verdad? Note que Dios no castiga a Eva en su boca o en sus manos, la castigó donde ella había pecado, en su vientre. Dios siempre lo ha hecho de esta manera. Él estableció en la Biblia que la persona que pecare fuera castigada en el lugar donde pecaron. Así lo dice en Éxodo 21:23. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces vemos que el pecado tuvo que haber ocurrido en el vientre de Eva, para que allí la castigara Dios.
Posiblemente, Estas y ¿no? muchas más Tampoco, escrituras muestran que tampoco podemos decir que 100% podemos decir que sí. Es una suposición, es una abstracción válida, pero habría que probar su probabilidad. de que el pecado que Eva cometió fue adulterio. Ella tuvo relaciones con la serpiente y fue infiel a su marido. Eva no solamente tuvo relaciones, sino que quedó embarazada. ¿Estaba embarazada con el hijo de la serpiente? ¿Con el hijo de Satanás? Veamos la historia de Caín. Caín fue el hijo que Eva tuvo cuando quedó embarazada por la serpiente. Esto les parece algo extraño para mucha gente, pero la Biblia nos prueba sin duda alguna de que Caín no fue hijo de Adán. La Biblia dice que Caín fue hijo del maligno, no como Caín, Escuchen. que era hijo del maligno y mató a su hermano. Primera de Juan 3:12. Segundo, Caín no tenía la misma naturaleza que Adán. Punto 1. Ujú. Caín fue el primer homicida. Punto 2. Caín fue el primer mentiroso. Punto 3. Caín fue el primer mujeriego. Sin duda alguna, Caín no tenía la misma naturaleza que Adán. Él tampoco tenía la misma naturaleza que tenía Abel o Set. Él no se parecía en nada a Adán o a los otros hijos de Adán, porque él no fue hijo de Adán. Tercero, Caín no aparece en ninguna genealogía de la Biblia como hijo de Adán. Este punto me parece importantísimo. William Lane Craig en su libro habla sobre las genealogías y lo importante que son las genealogías. Y aquí él da un punto importantísimo para entender por qué esta teoría, la verdad yo observo, es muy probable. Adán, Set, Enos, Cainán, Nahalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé. Aquí no aparece tampoco Caín. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo, y los llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, Se omite después de a que Caín engendró a Set, directamente. 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron Interesante. todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Interesante. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Génesis 5, del 1 al 8. Aquí tampoco aparece Caín en esta referencia bíblica. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, de Haná, de José, de Matatías, de Amós, de Nahum, de Esli, de Nagai, de Mat, de Matatías, de Semei, de José, de Judá, de Joana, de Reza, de Zorobabel, de Salatiel, de Neri, de Melquí, de Adí, de Cosam, de Elmodán, de de Josué, de Eliezer, de Jorín, de Matat, de Leví, de Simeón, de Judá, de José, de Jonán, de Eliaquín, de Melea, de Mainán, de Matatá, de Natán, de David, de Isaí, de Obed, de Booz, De de Salomón, Salmón, de de Naasón, Natán, de Aminadab, de Aram, de Esrom, de Fares, de Judá, de Jacob, de Isaac, sí, de Abraham, de Taré, de Nacor, de Serú, de Ragaú, de Peleg, de Heber, de Salá, de Cainán, de Arfasad, Jared, de Sem, qué bonito. de Noé, de Lamec, de Matusalén, de Enoc, de Jared, de Mahalalel, de Cainán, de Enos, de Set, De de Adán, Adán y de Hijo de Dios. Lucas 3:23. Esta parte sobre la genealogía
Bueno, qué pena que la puse ahí toda, pero el punto al que voy es no está Caín. Ahora, un razonamiento que, o un argumento que podría tratar de explicar de forma diferente esto, mm, sí tiene que ver con que posiblemente pueden haber otras razones. Por ejemplo, el hecho de que Caín sí fuese el hijo de Adán y fue eliminado de las genealogías porque fue pues el primer asesino de la historia o el primer mentiroso. Es posible, ¿no? Que haya otra razón por la cual las genealogías no nombran a Caín. Es posible, hay que darle siempre probabilidad y posibilidad a ciertos argumentos, pero no vamos a negar que es una constante, ¿no? Aquí menos claramente podemos ver que si Caín fuese el hijo de Adán, él tendría que haber sido su primogénito y él tendría que aparecer en la genealogía de Adán, Sí. pero él no aparece en ningún lado como hijo de Adán, Y era normal que los primogénitos obviamente aparezcan en la genealogía porque son los primogénitos. porque Y si no son los hijos de reales de ellos, pues obviamente no aparecían en la genealogía. no era su hijo. Caín era hijo de Satanás. La razón por la cual Caín tenía una naturaleza y una personalidad mala es porque él tenía la naturaleza de su padre, la serpiente. Caín había nacido de fornicación. Los fariseos en el tiempo de Jesús sabían esto. Por eso se ofendieron cuando Jesús los estaba comparando a Caín. Escuchen esto. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo, Yeshua, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de nuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Uh-huh. Un padre tenemos, Que que es es Dios. Dios, dijeron ellos. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Parecía que los judíos antiguamente conocían eso cuando ellos dicen no somos hijos de fornicación, es porque ellos entienden de alguna manera que Caín de alguna manera pudo haber sido hijo de la serpiente. 8:37. Note cómo Jesús dice que ellos son como Caín, el padre de mentira, que mató a su hermano así como ellos lo querían matar a él. Pero, ¿cuál fue la respuesta que le dieron los fariseos? Nosotros no somos nacidos de fornicación. Ellos sabían que los estaba comparando con Caín y que él había nacido de fornicación. Si ellos lo sabían, ¿no será tiempo que nosotros también nos demos cuenta de esto? Sí, interesante, interesante realmente. Muy interesante. Al escuchar un tema como este, mucha gente tiene preguntas. Una de ellas, las más comunes que se pueden escuchar, es A ver. ¿por qué Génesis 4 dice que Adán conoció a su mujer, luego ella dio a luz a Caín y Abel? Cuando se habla de conocer, realmente se está haciendo referencia a tener relaciones íntimas. Y la respuesta es sencilla. La razón que Caín vino primero fue porque Eva ya había tenido relaciones con la serpiente antes de tener relaciones con su marido. Cuando Adán conoció a su mujer, ella concibió a Abel, pero Caín vino de la fornicación entre ella y la serpiente. Otra de las preguntas más comunes que se escucha es, ¿cuál fue el pecado de Adán? ¿Acaso él también tuvo relaciones con la serpiente? Entiendo que es una pregunta muy común, pero no debería ser una pregunta si podemos entender qué es lo que el fruto del árbol del bien y del mal simboliza. El fruto simboliza el placer sexual. Para la mujer, este fruto se mostró... Ahí es donde yo tengo mis problemas. No creo que el fruto tenga que ver solamente con el placer sexual, porque
tendríamos que hablar que necesariamente, casi que necesariamente, todo el pecado y toda la maldad del mundo tendría que ver casi que necesariamente con el placer sexual. Y entendemos que una persona, por ejemplo, que no hace, que sabe que debe hacer algo bueno y no lo hace, también les cuenta como maldad, ¿de acuerdo? Y hay una gran cantidad de formas de ser malo sin ser sexualmente activo, por ejemplo. Ahí es donde no creo, yo realmente no creo que el fruto del árbol tenga que ver solamente con el placer sexual. O sea, creo que es posible, no me malentiendan, es posible, pero en esa posibilidad creo que estamos descartando una gran cantidad de otro tipo de situaciones que pueden ejemplificarla al fruto, no solamente el placer sexual o la fornicación, más que el placer sexual, la fornicación. Adulterio. La mujer tuvo relaciones con la serpiente, pero eso no fue el caso para Adán. Adán no tuvo relaciones con la serpiente. Recuerde, la serpiente le dio el fruto a la mujer, pero fue la mujer la que le dio del fruto a Adán. Entonces Adán tomó del fruto porque su esposa le dio a probar del fruto. ¿Cuál fruto? El fruto fue sexo, por lo cual el pecado de Adán fue tener sexo con su esposa. Hay claramente un sesgo muy fuerte, ¿no? Porque entonces Dios o sea, estaría detrás de la causa del hecho de que nos creó con órganos genitales que pudiesen tener capacidad reproductiva y de placer, ¿sí? De allí que yo piense, o sea, la pregunta sería, ¿para qué Dios crearía a Eva con vagina y a Adán con pene si no podían tener relaciones sexuales, sino hasta que comieran del árbol? Cualquier persona me diría, ellos podrían tener relaciones sexuales desde antes, pero si esto es verdad, eh, necesariamente se cae o sea, si es verdad que Dios le dio a Eva una vagina y a Adán un pene para precisamente reproducirse, ya podrían haber tenido sexo antes y no necesariamente quedar embarazados. O sea, es una posibilidad. Estoy tratando de hilar fino, ¿no? De allí que observo que el fruto no puede ser solamente el placer sexual o la fornicación. El fruto tiene que ver con todo aquel conocimiento o obra malvada o maligna. De aquí que, por ejemplo, en el libro de William Lane Craig no se habla exactamente cuál fue el pecado de Adán, pero sí algo tuvo que haber hecho algo terrible, pero no solamente sexo, hay otro tipo de cosas que pueden ser terribles, ¿no? Hola, estoy seguro que su siguiente pregunta es ¿por qué es pecado tener sexo con su misma esposa? En la actualidad, no es pecado tener sexo con nuestra esposa o con nuestro esposo, pero eso no era el caso en el principio. En el inicio había un orden en la naturaleza concerniente al sexo. Si medita en este tema, se va a dar cuenta que toda la naturaleza tiene un orden para el sexo. Todos los animales tienen sexo durante un tiempo específico y solo para reproducirse. Ellos no tienen sexo para placer como lo hacen los humanos. Los humanos tienen sexo por placer más que para reproducirse. Entonces podemos ver que la Escritura dice que todos fuimos concebidos en pecado. ¿Por qué en pecado? Porque esa no era la forma original y correcta que Dios había planeado para traer vida. Dios tenía un tiempo correcto cuando se iban a reproducir los humanos, pero la Sí. serpiente le enseñó a la mujer otra manera. Puede ser posible, ¿de acuerdo? Pero hoy tenemos placer y sabemos que al tener placer en el sexo no implica que esto sea malo. Ahora, no es lo que dice el video, ¿no? Tampoco es una falsa premisa, no quiero caer en falacias de algo que nos está diciendo. Pero como para darle como un poquito de contexto. La serpiente introdujo una manera de placer que no era en el tiempo de Dios. Luego la mujer le mostró esto a Adán y él decidió participar de eso. Ese fue el pecado de Adán, Posiblemente, ¿no? que él participó de Recuerden. sexo y de reproducción de la manera incorrecta, cuando no era el tiempo de Dios. Toda la naturaleza nos enseña que placer no era el plan de Dios, y aunque Dios lo permitió después en el matrimonio, Cualquiera podría decir, pero al Dios le plació, lo encontraba que era bueno, era placentero ver que lo que había hecho estaba bien. Allí podríamos encontrar otro contraargumento, ¿no? eso no era el plan original de Dios. Si entendemos esto,
podemos ver por qué Yeshua, Jesucristo, tuvo que venir de una virgen y no de sexo. Tal vez pudiéramos preguntar, ¿por qué Adán participó de esto voluntariamente? Pues si entendemos que Adán fue algo así como el primer Jesús, es decir, Jesús, Yeshua, se hizo pecado por nosotros y tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos vivir, entonces algo así también hizo Adán. Al participar del pecado por su propia voluntad, como por su propia voluntad murió Jesús en un madero, para redimir de esta forma Adán a su mujer. Claro, este tema es extenso, pero Dios poco a poco irá dando más revelación mientras más pase el tiempo y nos acerquemos al final de la historia de la humanidad. Bueno, vaya forma de terminar el video, ¿no? Uno termina así, así. Uy, no. Es un buen video, no voy a decir que no. Es un tema bastante extenso. He pedido opinión a algunas personas, pues las personas que creo que pueden responderme, sus respuestas no han sido principalmente las que yo creo, o bueno, no las que yo creo, sino muy lógicas o lo suficientemente profundas como para poder meditar un poquito en ellas. Tal vez el tema no da para tanto, tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Pero ese es el video acerca de si Eva tuvo un hijo del diablo. Y ahí podríamos hablar un buen tiempo. Pero más allá de cualquier cosa, lo interesante aquí es que volvemos al mismo punto y es que creo que el Génesis tiene una gran carga simbólica que no anula de ninguna manera su fiabilidad histórica y su fiabilidad textual y del mensaje que quería enviar. Así que bueno, ¿cuál fue el pecado de Eva? ¿Solo comer el fruto? ¿Un fruto? Tal vez sí, tal vez no. Las probabilidades están en la mesa y cada uno tiene que empezar a formar también su punto de vista, independientemente de cualquier cosa. Sin embargo, sea el punto de vista que sea, al final la fe sigue siendo la misma y debe ser consistente.